¿Por qué mi hijo se tuvo que enfermar? Tantas cosas en nuestra vida débil que se tambalea y se cimbra ante los eventos que nos acontecen. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción. Hay tanta aflicción en el mundo. Vivimos en un mundo de pecado, en un mundo inmoral, en un mundo donde la maldad reina. Y hay tantas cosas que salen de nuestro control. Pero Dios tendrá control de ellas. Dios las permitirá. ¿Se dormirá Dios en esos momentos o se volteó y entonces le ganaron la partida? ¿O es parte de un plan de Dios para nosotros? Amén. Y esas son las cosas que hoy nos vamos a preguntar. Esas son las cosas que queremos conocer. Quizás hoy tú seas uno de esas personas que, habiendo pasado por una situación difícil, habiéndote amargado, habiéndote enojado con Dios, incluso vienes hoy frustrado, vienes con angustia porque no encuentras respuestas. Y yo quiero animarte en esta mañana a que abras tu corazón. Amén. Quiero animarte a que le permitas a Dios hablar a tu corazón, que a través de su palabra podamos encontrar algunas respuestas, no todas las respuestas. Algo sí sé, que cuando estemos con Jesús cara a cara, le podremos preguntar tantas cosas, ¿no? Le podremos preguntar a David: oye David, ¿cómo estuvo el rollo de que pecaste con Betsabé y luego después Salomón fue el rey de Israel? ¿Sí? Incongruente, ¿verdad? O sea, ¿cómo un hijo de un adulterio fue el que le sucedió en el trono? No entendemos tantas cosas que leemos en la Biblia, pero seguramente Dios sabe lo que hace. Amén. Así que yo te invito en esta mañana a que oremos. Sí, y al orar abras tu corazón, dile a Dios: Dios, háblame. Si este hombre tú lo vas a usar, úsalo para que pueda hablar a nuestra vida y podamos tener algunas respuestas, no todas las respuestas. Yo no te voy a dar todas las respuestas, te voy a dar algunas cosas que he aprendido a lo largo de los años y que puedo ver en la Biblia, y eso me motiva, me inspira, llena mi corazón de fe. Así que en esta mañana yo quiero llenar tu corazón de fe, que la palabra de Dios venga a tu vida y pueda llenar tu vida de esperanza, de fe, de confianza en un Dios grande y perfecto, en un Dios soberano que sabe lo que hace. Amén. Así que ¿por qué no oramos al Señor y le hablamos unas palabras y le abrimos nuestro corazón? Dios, estamos aquí hoy. Nos declaramos incompetentes, Señor, para comprender tantas cosas. Padre, hoy abrimos nuestro corazón y muchas veces hemos dicho: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasó lo otro? Y no encontramos respuestas, pero confiamos en un Dios de misericordia, en un Dios que nos ama con amor eterno, que no se equivoca. Permítenos, Señor, entender un poco. Padre, no buscamos explicaciones porque tú eres soberano, tú no las tienes que dar, pero en tu palabra podemos encontrar respuestas a muchas preguntas que se hicieron los antiguos, que se hicieron los profetas, que se hicieron incluso los patriarcas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor, y que tu palabra venga a nuestra vida a traer descanso, a traer propósitos, Señor, a traer una visión clara de quién eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Venga, iglesia, ¿por qué no te animas y le regalas una sonrisa a la persona que está a tu lado? Dile: oh, Dios nos va a hablar, ¿sí? Hoy vamos a tener respuestas. Amén. ¿Sí lo crees? ¿Lo puedes creer? Amén. Muy bien. Y quiero hablar de varias ilustraciones en la Biblia, porque sabes que las ilustraciones que la Biblia nos habla nos muestran el corazón de Dios, nos muestran el corazón de las personas que son parte de la historia, nos muestran sus comportamientos, nos muestran sus motivaciones, nos muestran sus convicciones, pero podemos ver también a Dios moverse en esas ilustraciones. ¿Sí me entiendes? O sea, hay personas como tú y yo, hay familias, hay hijos, hay personajes reales, ¿sí?
Y hay un Dios alrededor de todo eso. Y hay una trama. Siempre hay una trama, siempre hay una tragedia, siempre hay algo que empieza a sacudir la vida de estas personas que vamos a leer hoy. Entonces voy a leer la primera ilustración. Son varias que les quiero compartir, y a través de estas ilustraciones podamos nosotros encontrar esas respuestas. Amén, iglesia. ¿Por qué permite Dios lo que pasa? La Biblia entonces nos cuenta la historia de José, el hijo predilecto de Jacob. Su padre le había hecho una túnica de muchos colores y sus hermanos le tenían envidia. ¿Sabes que me encanta Jacob? Porque tiene 12 hijos. O sea, tú sabes, yo tengo 12 hijos. O sea, Jacob y yo nos parecemos en que tenemos 12 hijos y eso está chido, ¿no? Pero bueno, dice la Biblia que Jacob tenía un hijo predilecto, se llamaba José. Y Jacob se encargó de que todo el mundo supiera de que él era el predilecto y le hizo una túnica de muchos colores. Y tú sabes que no está bien que un padre tenga hijos predilectos. No está bien que un padre exhiba y diga: mira, este es mi hijo amado. Y le tenían envidia, ¿sí? Le tenían celos. Y yo trato de, obviamente leyendo la Biblia, no hacer eso, no tener de entre mis 12 a un predilecto, aunque todo el mundo se pelea el puesto, ¿no? Todo el mundo dice: yo soy el predilecto de mi papá. Sí, eso es un tema interesante en la casa. O sea, si conocen un poco mi casa, ustedes se darán cuenta de eso. Dios le había dado a José sueños de grandeza. Dios había puesto en José algo especial. Y la Biblia dice entonces que Dios le habló a José y plantó sueños en él, donde él iba a llegar a ser mayor que sus hermanos, iba a ser mayor que sus padres. Uno de sus sueños es que había unas palmeras y todas se inclinaban ante José. Todas se inclinaban ante él. Otro sueño que tuvo también fue que él vio unas estrellas y él era la mayor de todas ellas. Y todos decían: ¿qué? Entonces tú vas a ser mayor que nosotros, y nosotros ¿qué onda? ¿No? Y entonces le tenían envidia. No solamente era el predilecto, sino también se jactaba de tener sueños de grandeza. Y la Biblia dice que en el modo que contaba las historias hacía que sus hermanos se enojaran más con él. Tú sabes eso, ¿no? Había envidia, había celos, y también José se empeñaba bastante en que lo odiaran, ¿sí? Se hacía un poco el gracioso y decía: yo voy a ser mayor que ustedes, miren, Dios me ha dado este sueño. Y la Biblia dice que Jacob escuchaba atentamente todas esas cosas y las guardaba en su corazón. Decía: ¿qué onda? ¿Qué onda? O sea, ¿qué onda con esos sueños que Dios le está dando a mi hijo José? ¿Sí? Y entonces ahí empieza la trama. Entonces los hermanos de José querían darle chicharrón, lo querían matar. Un día dice Jacob: ve a ver cómo están tus hermanos y dime qué están haciendo. Era un chismoso también. O sea, él se encargaba de meterse entre todos los hermanos y ver, y le venía a traer el chisme a su papá. Jacob entonces lo mandó a ver qué estaban haciendo, y al verlo, sus hermanos ya le tenían ganas, lo querían matar. Uno de ellos, el mayor de ellos, le dijo: no lo maten, es nuestro hermano, no vamos a poder derramar sangre, y la sangre de él vendrá contra nosotros. Y en el capítulo 37, del 31 al 35, te estoy parafraseando una historia que dura 12 capítulos de la Biblia. ¿Te das cuenta? Si esa historia viene trazada de cabo a rabo, es porque tiene muchísimas enseñanzas. La palabra de Dios no tiene despropósito alguno. Hay enseñanzas profundas que están ahí, y esta es una de ellas. Entonces los hermanos, dice versículo 31 al 35, capítulo 37, los hermanos mataron a un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos, esta túnica no es la de tu hijo. Su padre la reconoció de inmediato y dijo: sí, dijo él, es la túnica de mi hijo.
Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo. ¿Durante qué? Durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. Entonces los hermanos de José encontraron la oportunidad al ver a aquel joven de 17 años aproximarse en el desierto donde estaban, y después de quererlo matar, decidieron meterlo en una cisterna. Y entonces la Biblia dice que ellos mataron a un animal, a un cordero, y llenaron de sangre sus ropas y la llevaron a Jacob, el cual exclamó: mi hijo ha muerto. Seguramente lo despedazó un animal, seguramente lo devoró un animal salvaje. ¿Te das cuenta? Nadie le dijo a Jacob lo que había pasado. Le hicieron llegar las prendas de José con un mensajero y con un mensaje: esto es de tu hijo José. Y Jacob sacó todas esas conclusiones, distorsionó la realidad, no pidió explicaciones. Oye, espérame, José fue para allá, ¿lo vieron? Estuvo con ustedes porque él fue para allá porque yo lo envié. No hizo ninguna investigación, él lo dio por hecho. Y sabes que muchas veces nosotros, ante las situaciones que suceden, distorsionamos la realidad y ponemos el peor escenario. ¿Sí o no? Lo dio por muerto e hizo luto por mucho tiempo. Número 2. Número 3, cerró su corazón y no permitió que ninguno de su familia, que eran muchos, lo consolara. Número 4, Jacob se amargó la vida y amargó también a su familia. Seguramente estaba muy enojado con Dios, no quiso ser consolado. Para Jacob, su único hijo era José. Y al morir José, para él murió toda su familia. Cerró su corazón. La Biblia dice que no permitió ser consolado. Y creo que muchas veces nosotros actuamos de la misma manera ante las cosas que no entendemos, ¿sí? Distorsionamos la realidad, hacemos mucho más grandes las cosas y no nos damos cuenta que hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios, algo Dios está haciendo. En los capítulos posteriores ya no se menciona nada sobre el saliente de la vida de Jacob, de este hombre que era un patriarca. ¿Sabes que Jacob no era cualquier persona? Era el hijo que iba a heredar las promesas que Dios le había dado a Abraham. Era el hijo de Abraham, el hijo de Isaac, ahora Jacob. De repente, una tragedia termina con todos los planes de Dios para su vida. Y si tú lees el capítulo 38, el capítulo 39, cada capítulo no nos dice absolutamente nada de Jacob. Jacob estaba amargado. Jacob estaba resentido con Dios, estaba resentido con la vida, ¿sí? Estaba profundamente enojado, y eso es algo terrible. Y yo te invito a que llegando a tu casa lo hagas. Si lees el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 47 de Génesis, y vas a leer toda esta historia increíble. En el capítulo 42, versículo 36 al 38, y Jacob exclamó: ustedes me están robando a mis hijos, ¿sí? Los hijos de Jacob habían llegado a Egipto porque había una gran hambruna en la tierra. Amén. Ahí se encontraron con José. José se encubre su identidad. José los reconoce y les dicen: ¿saben qué? Para ver si no me están contando cuentos de que tienen 2 hermanos, ¿por qué no traen al que falta, a Benjamín? Para ver si es cierto que lo que me están contando es verdad. Los hermanos regresan por Benjamín, que era su hermano. Acuérdense, Jacob tenía 4 mujeres, ¿sí? Y Benjamín era el único hermano de carne que José tenía. Y entonces cuando llegan con Jacob,
y le dicen: ¿sabes qué? Encontramos comida, pero contamos esta historia que teníamos 2 hermanos, y el hombre que está ahí, el segundo de Faraón, nos ha dicho que si no le llevamos a Benjamín nos va a considerar unos mentirosos. Y uno de los hermanos se había quedado allá como garantía de que iban a regresar, ¿sí? Simeón, uno de los hermanos, estaba allá en Egipto mientras ellos habían regresado a la casa de su padre. Y entonces encontramos eso exactamente aquí, capítulo 42. Y Jacob exclamó: ustedes me están robando, mis hijos. José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todos están en mi contra. Fíjate bien cómo estaba el corazón de Jacob, ¿sí? Él está diciendo: ahora quieren llevarse también a Benjamín, todos están en mi contra. Entonces Rubén, que era el hijo mayor, el primero de los 12, le dijo a su padre: puedes matar a mis 2 hijos y no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa. Pero Jacob le respondió: mi hijo no irá con ustedes, su hermano José está muerto, y él es todo lo que me quedaba. No era todo lo que le quedaba. Tenía 4 mujeres, ya se había muerto Raquel, le quedaban 3, y tenía 11 hijos. Si algo le ocurre en el camino, ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido y canoso, ¿sí? ¿Cómo se define Jacob, el patriarca, el hombre de las promesas de Dios? Como un hombre envejecido, entristecido y canoso. Un hombre que había llevado la carga de la muerte de José a una dimensión increíble, donde ahora le estaba afectando totalmente la vida y el propósito. Wow, ¿te das cuenta cómo la amargura por no entender las cosas y los planes de Dios puede hacer que se pierda tu propósito? Algo que me llena de asombro y nos habla de la condición humana es que Jacob se había amargado, y ante la tragedia no vemos un ángel del cielo volando a traer explicaciones a Jacob. ¿Por qué no encontramos al ángel Gabriel? ¿Por qué no encontramos algo que haga que este hombre vuelva a la realidad y salga de su error? Quiero que, ¿sí me estás entendiendo? ¿Sí? Habían pasado muchos años. Yo creo que mínimo habían pasado 13 años. José había tenido 17 años, y como si José es un tipo de Jesús que empezó su ministerio a los 30 años, entonces yo me imagino que mínimo habían pasado 13 años. Y Jacob estaba encanecido y estaba como entristecido. Y sabes que Dios no se mueve por sentimientos, Dios se mueve por propósitos, ¿sí? Nadie vino a decirle a este hombre que José estaba vivo. No hubo una manifestación de Dios diciéndole: Jacob, estás desperdiciando tu vida, estás desperdiciando los sueños, tú eres el patriarca, tú eres el sucesor de Abraham, ponte las pilas. Y algo más, a Jacob, a este hombre, se le había olvidado también los sueños que Dios le había dado a José. ¿Dónde estaban los sueños que Dios le había dado a José? ¿Dónde estaban aquellas historias de grandeza que Dios había hablado con José, que él había escuchado, y al escucharla su corazón se movió y dijo: esto es de Dios? ¿Te das cuenta de eso? ¿Sí? ¿Dónde estaban esos sueños? Nunca pases por alto los sueños que Dios te ha dado y hablado, porque se van a cumplir. Mientras el propósito de Dios esté ahí pendiente, es el indicador de que tu final aún está en pausa. La mejor versión de tu vida está aún por escribirse. Amén. La mejor versión de la vida de Jacob y de la vida de José faltaba muchísimo por escribirse, ¿sí? Pero Dios no le mueven tus sentimientos, le mueve su propósito, ¿sí? Le mueve su propósito, le mueven sus planes, porque Él está por encima de todo. La Biblia nos continúa entonces contando la historia
de cómo llegaron por segunda vez los hermanos de José a Egipto en busca de comida. Y cómo al verlo José a sus hermanos se llenó de alegría, pero a la vez se pudo dominar para poder saber el paradero de Benjamín y de si su padre seguía vivo, ¿sí? José, al verlos, dice la Biblia, que iba y se escondía y lloraba y se metía en su recámara y empezaba a llorar diciendo: Dios, he vuelto a ver a mis hermanos. ¡Wow! Esta historia está increíble. Y luego en capítulo 45, del 3 al 8, quiero que pongas mucha atención. José finalmente se revela su identidad a sus hermanos. Y en el 45, del 3 al 8 dice: yo soy José. Yo soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dice José. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, al fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará 5 años más, y no habrá más siega ni siembra. Dios me hizo llegar, segunda vez, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y perseverar la vida de muchos. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, les vuelvo a decir, y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Amén. José les dice: miren, aún de sus ideas locas y descabelladas de quererme matar, de quitarme la vida, Dios ha usado eso para traerme a este lugar, porque allí es el lugar donde Dios iba a cumplir los sueños que me había dado. Amén. Hay cosas que tú y yo no entendemos, pero Dios sí sabe. Dios tiene un plan, ¿sí? Hay cosas que salen de nuestra capacidad de comprensión. Mientras el hombre encuentra explicaciones y razonamientos, escúchame bien, mientras el hombre busca explicaciones y razonamientos, el hombre de Dios busca propósito y revelación, ¿sí? Él empezó a meditar estando en Egipto. Aquí están los sueños que Dios me había dado. Aquí Dios va a cumplir, porque Dios no miente, Dios no falla, Dios siempre cumple lo que dice. Y si Dios me trajo a este lugar, decía José, no lo encontramos escrito, pero lo está diciendo: Dios fue el que me trajo aquí, fue Dios y no ustedes. 3 veces les dice, porque sabía que el corazón de sus hermanos estaba afligido y estaban llenos de temor. Nos va a dar cuello, pensaban, ¿verdad? Porque José era un hombre sumamente importante, era el segundo de Faraón, era el hombre de más importancia en todo Egipto. Dice: y aquí él nos va a matar. Y José entonces se encarga de decirles: no fueron ustedes, fue Dios el que me trajo aquí. Y ahí vemos a un hombre preparándose como administrador. Vemos a un hombre sirviendo, Dios tratando con su corazón, Dios preparando a José para que pudiera perdonar a sus hermanos cuando sus hermanos se encontraran con él. Pudiera poner por encima el propósito de Dios, a poner por encima la venganza y el deseo de desquitarse de lo que le hicieron su familia. Amén, iglesia. Dios estaba durante todo ese tiempo, mientras estuvo en la casa de Potifar, mientras estuvo en la cárcel, Dios estuvo formando el corazón de José, preparando el corazón de José, la vida de José, las habilidades necesarias para que él pudiera ser la persona que Dios iba a ocupar para ser el segundo de Faraón. Amén. Un siervo de Dios,
un hombre dispuesto a servir y a dar su vida por Dios. Cuando tu fe está centrada en Dios, todo obra para bien. Escúcheme bien, cuando tu vida, ¿sí?, está centrada en Jesús, todas las cosas obran a favor de los que le aman y los que le temen. Todo obra para bien. Él no se equivoca, no tenemos que entender, no tenemos que cuestionar, no tenemos que razonar, solo podemos aceptar y descansar en sus propósitos eternos y en su perfecta y santa soberanía. Amén. Nadie le puede decir a Dios: ¿por qué hiciste esto, Dios? Y enojarse con Dios. Es ridículo enojarse ante la grandeza de un Dios y buscar explicaciones a un Dios soberano que hizo los cielos, el universo entero y todo lo que nuestros ojos perciben. Si Dios quiere, si Dios le da la gana, si Dios en su gracia nos permite conocer, sabremos muchas cosas. Pero quiero que sepas en esta mañana que tu fe no puede estar centrada en momentos o en sentimientos, sino tiene que estar centrada en Jesús y en sus propósitos. Amén, iglesia. Hay un pasaje que me encanta, Habacuc 2:4. Este es un versículo que leemos aquí en Habacuc y también leemos en Romanos. Pero quiero que entiendas este principio, porque eso te va a ayudar muchísimo a entender por qué Dios hace lo que hace. Y dice Habacuc 2:4: he aquí aquel cuya alma no es recta, ¿sé qué? Se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y sabes que hay ciertos pasajes que cuando los lees al revés encuentras cosas interesantes. Dice: el orgulloso no tiene una alma recta. El orgulloso no tiene una deducción correcta. Sus conclusiones y razonamientos están en función de lo que puede hacer por sí mismo o lo que puede hacer por sus medios. El orgulloso no necesita de Dios. Vive la vida de acuerdo a lo que percibe y lo que cree. El orgulloso no toma en cuenta a Dios, toma sus propias conclusiones y vive de acuerdo entonces a su lente, a lo que yo puedo hacer. Es que esto pasó porque yo, es que esto sucedió porque yo no hice, es que esto pasó porque no existe Dios. Y entonces empiezas a sacar conclusiones equivocadas. Dice la segunda parte más: el justo por su fe vivirá. ¿Quién es el justo? ¿Hay alguien justo aquí? ¿O hay muchos que han sido justificados? ¿Verdad? Hemos sido justificados, mas no somos justos. Somos justos porque Él nos hizo justos. Y entonces aquí nos dice que el justo, que el que ha sido perdonado y aceptado por Dios, el que ha sido justificado, ya no puede vivir la vida como la mira el orgulloso y con el lente del orgulloso, de acuerdo a sus propias capacidades, sus medios y sus posibilidades. Tiene que vivir la vida de acuerdo a su fe, a la fe. Y eso nos habla que el justo, en otras palabras, tiene que vivir por revelación. Escúchame bien: el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por la revelación que tiene acerca de que tiene un Dios inconmovible, por la revelación de un Dios que no falla, por la revelación de un Dios que cumple sus planes y sus propósitos, por la revelación de un Dios que es perfecto, que es santo, que no se equivoca, que no le tienes que cuestionar nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. Amén, iglesia. Él no se equivoca. El orgulloso piensa que sí. El hombre de fe está confiado porque está viviendo en la revelación de un Dios que todo lo suple, que todo lo hace y que está detrás de todo. Cuando entiendes eso, puedes descansar en Dios. Sabes que yo he pasado por momentos bien complicados con la muerte de mi hija Ana, ¿sí? Y yo me acordé de los planes de Dios para Ana.
Y de mi oración a Dios por Ana: Dios, dame que mi último hijo sea una mujer, para que esté conmigo cuando esté viejo. Cuando pasó eso, yo le dije a Dios: a ver, espérame, habíamos hecho una negociación, ¿no? Tú me das una hija para que esté conmigo hasta mi vejez, pero no estoy viejo, ¿sí? No creo que el tiempo de eso haya llegado. Y entonces, Dios, ¿qué pasó? Yo no creí que mi hija estaba muerta. Yo le pregunté a Dios: Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hija está así? ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué se ahogó? ¿Por qué ahora la encuentran tirada en una tina, con los amoratada, ya negra, con los ojos hacia arriba? Y el Señor me dice: la niña está bien, la niña no tiene nada. Amén. Y entendí que el propósito de Dios ante esa prueba, sí, era que yo me tenía que poner las pilas para empezar la iglesia, la Vid Familias, que ahora está aquí. Amén. Dios hace cosas porque Dios es necio en sus planes. Dios es necio en que se lleve a cabo sus planes. Y los planes de Dios se cumplen, ¿sí? Y Dios usa situaciones, Dios usa medios, Dios usa circunstancias para prepararnos mientras llega el tiempo, y para llevarnos al final a que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida. Para Dios son más importantes sus planes. Amén. Dios está buscando que los planes de Dios se cumplan, y mientras ese plan de Dios no se cumpla, en tu dolor se va a revelar y descubrir tu propósito. Amén. Escúchame bien, en tu dolor se revela y se descubre tu propósito. Hay tantas circunstancias que pasan los seres humanos, y que a través de experimentar el dolor en una situación dada, se puede descubrir: Dios, aquí es, para esto me has llamado. Esto era necesario que pasara conmigo para poder despertar esas fibras en mí, en mi preparación, en mi experiencia, para poder ayudar a otras personas que están pasando por esto. A veces somos tan insensibles, a veces somos tan fríos, que necesitamos ser pasados por fuego para podernos Dios preparar para los planes que Él tiene para nosotros. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Y Dios había pasado a José por fuego, y Dios a través de la fe nos pasa por fuego, porque Dios está haciendo algo increíble. La muerte de Lázaro tenía que suceder, porque detrás de eso había un propósito, un plan de Dios. Fíjate bien lo que dice Juan 11:14, porque cuando tú lees la Biblia con entendimiento y lees buscando que Dios te hable, entonces entiendes muchas cosas. Juan 11:14 dice: por eso les dije claramente. Quiero que lo abras. Juan 11:14 dice: por eso les dije claramente, les dijo claramente a los discípulos, a los apóstoles: Lázaro está muerto. Por el bien de ustedes. Fíjate bien, Lázaro está muerto. ¿Por qué está muerto Lázaro? Marta y María le dijeron a Jesús: Jesús, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y le avisaron a Jesús acerca de la enfermedad de Lázaro. Y la Biblia dice que Jesús se tardó 2 días más en llegar. En esos 2 días Lázaro ya había muerto. Cuando llegó a su casa ya tenía 4 días de muerto. Cuando le llegó la noticia a Jesús, era en este momento. Dice Jesús: Lázaro está muerto, porque había confusión entre los discípulos si estaba dormido. Le dijo: no, él está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. ¿Sabes que hay cosas que parece que Dios no llega a tiempo? ¿Sí? Y mientras Dios no llega y la respuesta no llega, la cosa se muere, ¿verdad? Parece que pasó a una etapa terminal, donde ahora ya apesta, donde ahora las cosas están mucho peor. Pero Jesús dice: me alegro de que haya pasado eso, porque ahora sí van a creer. Ahora sí van a creer, porque sabes que Jesús hasta entonces había hecho muchos milagros. Jesús lo conocían como el Dios de los milagros,
Pero había algo más que necesitaban experimentar los discípulos, y es que Jesús tenía el poder sobre la muerte. Amén. Su victoria y la resurrección de Lázaro fue un anuncio anticipado de su victoria total en la cruz, de que Jesús ha vencido al pecado, pero también ha vencido a la muerte. Amén. Él tiene el poder sobre la vida y Él tiene poder sobre la muerte. ¿Alguien le está escuchando eso para dar un aplauso al Señor por eso? Sí. Y entonces la Biblia nos dice que Jesús le dice a sus discípulos: me alegro de no haber estado ahí. ¿Sabes que hay cosas que Dios permite para poder después mostrar su gloria? Y para por fin terminar con ese orgullo que tenemos, para por fin acabar con aquellas suficiencias humanas que tenemos, para que el poder de Dios realmente se manifieste y no seas tú, sino sea Él el que se esté moviendo. ¿Sí entendemos eso, iglesia? Y hay tres cosas hay mucho más que quisiera compartir de esto. Y yo creo que vamos a hacer una segunda parte, porque creo que es importante que nosotros aprendamos. Pero quiero que te quedes con tres cosas. Y mientras el resto de los músicos pasan, por favor. Dice: Él te está moldeando como el barro para que parezcas más a Jesús. ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué Dios permite lo que pasa? Número uno, porque Él te está moldeando como el barro. Amén. Para que te parezcas más a Jesús. Esa es la primera. La segunda, Él está provocando todo para que su plan perfecto se lleve a cabo para su gloria. Dios tiene un plan y Dios siempre lleva a cabo sus planes, y Él escoge a personas increíbles, personas débiles como tú y yo, personas imperfectas, para llevar a cabo sus planes. Pero para que eso suceda, Dios está preparando nuestra vida con experiencias, con circunstancias llenas de fe, llenas de victoria, para que podamos dar testimonio de la grandeza de Dios. ¿Alguien cree eso? Amén, iglesia. ¿Alguien cree eso? Y la tercera es que Dios quiere llevar más hijos a su gloria. La eternidad es lo más importante. ¿Sabes que a veces la victoria en un enfermo es que conozca a Jesús y se muera? ¿Por qué? Porque va a conocer a Jesús. Y quizás en su temporada de estar enfermo no conocía a Dios, y el milagro fue que conociera a Dios. Porque el plan de Dios no termina en esta tierra. El plan perfecto de Dios se lleva a cabo por la eternidad. Así que no te aferres a este mundo, no te aferres a lo terrenal. Pon tus ojos en Dios. Amén. Él no se equivoca. Él tiene planes de bien para tu vida y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Amén, iglesia. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y yo quisiera que, si Dios te ha hablado en esta mañana, puedes levantar tu mano, por favor. ¿Sí? Pudiéramos cerrar nuestros ojos a Dios. Quizás nos hemos enojado con Dios. Quizás hay resentimiento guardado en nuestro corazón por cosas que pasaron, y actuamos de maneras precipitadas, como lo hizo Jacob. Pero hoy podemos decirle a Dios: gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tus planes son perfectos. Dile al Señor: gracias, Dios, porque tus planes no se equivocan. Padre, aunque pareciera, Señor, que fuimos traicionados, que hay circunstancias de nuestra vida que podemos enojarnos, Dios, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Padre, ayúdanos a no cuestionar. Ayúdanos, Señor, a no buscar explicaciones, sino más bien disponer nuestra vida para que tú sigas formándonos. Tú sigas, Señor, trayendo tus manos sobre nosotros, porque somos como ese barro en las manos del alfarero, Señor. Somos esa vida que está siendo moldeada por las manos del Maestro, Padre, y que a veces, aunque no lo entendamos, queremos estar dispuestos a que tú lo hagas, porque eso va a ser bueno para mí, Señor, y va a ser útil para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ver con esa fe increíble. En el nombre de Cristo Jesús.